Hola a toda la comunidad de Alimentador de Miedo, sean bienvenidos al episodio número 6, en donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, de cosas que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Solo hay que estar atento a los detalles, hay que estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque puede que estén pasando cosas un poco extrañas a los que no les encontramos explicación. ¿No te ha pasado, Lupita, que de repente estás muy concentrada en tu trabajo y en el momento no prestas demasiada atención a tu alrededor, pero después te das cuenta de que algo raro estaba pasando? Pues así, en mi trabajo no me ha pasado cosas tan tenebrosas o de miedo, pero sí luego hacer que estoy muy concentrada en mi trabajo y pum, de repente algo veo así como de reojito y es una sombra y sí me asusto, entonces volteo, digo, es un árbol o esta otra cosa, ¿no? Algo sencillo. Algo sencillo, más cuando ando caminando. Como tú sabes, camino mucho, entonces sí, a veces me distraigo, me pongo los audífonos y suelo distraerme. Y entonces como que salgo de ese y volteo a los lados y me llegan a asustar a veces cositas en el camino. Que de lo que vamos a estar hablando hoy es sobre experiencias paranormales, pero que suceden en nuestros lugares de trabajo. Ok. Yo creo que todos hemos escuchado como mínimo una historia de alguien que ha tenido una experiencia inexplicable en su lugar de trabajo, porque no es algo muy típico, ya que pasamos gran parte de nuestro día ahí. Puede ser que trabajemos en una fábrica grande y que haya muchas áreas de trabajo, muchas oficinas, pasillos grandes o algún estacionamiento y que haya algún lugar por el que pasemos y no haya la suficiente iluminación y haga lucir ese lugar muy aterrador. También pasa que en más de una ocasión mmm, nos han pedido que nos quedemos a trabajar hasta tarde y somos los únicos en ese lugar. O también que seamos nuevos en un trabajo y que las personas que ya llevan tiempo ahí nos cuenten historias de que ciertas partes de la empresa están encantadas o suceden cosas extrañas. De todo esto vamos a estar hablando hoy. Tenemos varias historias que hemos estado recopilando estos días y también algunas que nos han mandado. Esperemos que las disfruten y les recordamos que cualquier tipo de historia paranormal que hayan vivido o que les haya contado nos las envíen al correo alimentadordemiedos@gmail.com para estar contando este tipo de historias y nos llevemos un buen susto. Así es, y no se les olvide compartir sus historias, es algo que agradeceríamos mucho porque nos hace saber que no estamos solos en este mundo lleno de cosas inexplicables y tenebrosas y muy este Macabras. macabras. Bueno, para comenzar el día de hoy, vamos a empezar con una historia que precisamente nos mandó una de nuestras seguidoras, pero la cual nos pide que por favor no digamos en qué lugar sucedió ni su nombre. Así que por razones obvias vamos a cambiar el nombre de la persona, ¿sale? Voy a empezar con la historia. Hola, mi nombre es Susana. Esto sucedió en una paletería muy famosa, conocida a nivel nacional. Es un lugar en donde nos dedicamos a vender helados, paletas, productos lácteos y alguna que otro snack. El lugar es muy concurrido, tanto de día como de noche, porque nos encontramos en una zona muy céntrica. La mayoría de las veces estoy acompañada de 2 o 3 personas, 2 mujeres y un hombre, y yo. A veces no nos damos abasto atendiendo a todos los clientes. Pareciera que ninguno de nosotros era miedoso, o al menos no nos habíamos dado el tiempo de platicar sobre el tema, porque teníamos poco tiempo de conocernos. Además, la cantidad de clientes no hacía que pues pudiéramos platicar mucho entre nosotros. Lo que más vendemos son helados y paletas, a pesar de no ser un lugar con temperaturas muy calurosas. La experiencia que me pasó es en el mes de diciembre, cuando empieza a haber un poco baja de clientes, pero aún así tenemos que cerrar a las 10 de la noche, pues es nuestra hora de salida y por si llega alguno de algún cliente. Esa noche no estaba muy concurrida
y el tiempo pasaba muy lento. Por suerte, la dueña del lugar había instalado un karaoke para que, cuando hubiera muchos clientes, hiciera la espera más entretenida. Mi compañero, que estaba limpiando ya para por fin cerrar e irnos a nuestras casas, decidió deleitarnos con su voz, y la verdad es que cantaba muy bien. Además que también nos animó a cantar. Ya entretenidos todos, cantamos un tiempo, y se pasó el tiempo bastante rápido, que llegó la hora de cerrar. Cerramos las cortinas, colocamos los candados, hicimos corte de caja. Para esto ya eran las 10:30, pero decidimos cantar un poquito más, pues como les comentaba, estaba muy animada. Cantamos como unas 10 canciones, ya era casi la medianoche, y ahora sí ya teníamos que irnos. Así que empezamos a apagar todo y nos fuimos por nuestras cosas a una pequeña bodega que tiene un pequeño locker con una mesita pegada a la pared, en la cual solo se puede estar una sola persona de un lado. Estábamos recargados de esta mesa los cuatro, cuando escuchamos que algo o alguien dio un golpe a las cortinas. Nos hizo mucho, pues no nos causó mucho miedo, porque pues el ruido fue muy fuerte. Pero a la vez sentimos un poquito de tranquilidad porque toda la tienda estaba cerrada y pensamos que pudo haber sido el viento. A pocos segundos escuchamos cómo se movía una puerta, de esas de las que se abren hacia los dos lados como si se dirigiera hacia nosotros. Nos quedamos completamente inmóviles. Estábamos muy impactados de lo que acabábamos de escuchar, porque esa puerta no se mueve, al menos de que le apliquen una... No se mueve con facilidad, a menos de que le apliques una fuerza considerable. Nos giramos todos a la vez por el miedo, al ver algo desconocido. Pero de pronto, uno a uno, fuimos sintiendo una ráfaga de aire en la cabeza que nos heló aún más la sangre. No supimos cómo reaccionar. Solo nos quedamos viendo unos a otros sin saber qué hacer. Y lo peor estaba por suceder. Cuando de pronto sentí que una mano tocaba mi hombro y aplicaba una pequeña presión. Eso definitivamente hizo que acelerara mi corazón y pegué un grito, el cual asustó a mis compañeros, e inmediatamente nos fuimos corriendo a la salida, sin apagar las luces del lugar. Lo único que queríamos era estar lo más lejos posible de ahí. Una de mis compañeras aseguró la puerta con llave y nos recuperamos en el auto de ella, ya que ella sería la encargada de llevarnos a nuestras casas. Ya eran las 12:30, cuando nos logramos tranquilizar un poco. Los cuatro decidimos llamar a nuestra jefa para comentarle qué es lo que había pasado y decirle que no habíamos apagado las luces de la tienda. De milagro nos contestó y con una voz muy tranquila nos dijo que no había ningún problema, que ella iría por la mañana a platicar con nosotros sobre lo sucedido. Se me hizo un poco raro, tras contarle lo que nos había pasado de una forma resumida, y ella nos contestara tan tranquila y que no hubiera ningún problema. Mi compañera, como les comenté, nos empezó a llevar uno a uno a nuestras casas. Al final solo quedamos ella y yo, así que decidimos quedarnos en mi casa para que ella no tuviera que regresar sola. Decidimos que deberíamos distraernos con otras cosas antes de irnos a dormir, para que por lo menos pudiéramos descansar un poco. Y así que nos pusimos a ver informeciales de la televisión, que era lo único que había en ese momento. La luz del cuarto estaba encendida y nos quedamos completamente dormidas, sin nada que nos despertara en la madrugada. En la mañana les llamamos a nuestros compañeros para preguntarles cómo habían dormido, y todos concordamos que esa noche dormimos con las luces encendidas.
Afortunadamente, nada más sucedió, aunque sí descubrimos más cosas sobre lo que esa noche pasó. Esa misma mañana llegamos a la tienda y nos reunimos todos afuera a abrirla. La luz del sol nos animaba aún más a no tener miedo, y lo logramos. Revisamos si algo estaba fuera de lugar, por si había sido algún ladrón, pero no notamos nada raro, aunque en el lugar de los hechos solo echamos un pequeño vistazo. Pasó la mañana y nuestra jefa llegó como a las 2 de la tarde. No parecía tan impactada o ansiosa por saber lo que había pasado, pero sí nos mandó traer una mesa de la esquina. Nos dijo que le contáramos la historia con todos los detalles, así que entre mis compañeros y yo empezamos a narrar todo lo sucedido. Después de escucharnos, se quedó en silencio por un momento, como si se tratara de procesar toda nuestra vivencia. No dijimos nada más y continuamos y a continuación solo nos dedicamos a escuchar lo que empezamos a decir. Lo que empezó a contarnos, a decirnos. Nos relató que hace aproximadamente 40 años el edificio había servido como departamentos y había una persona mayor de unos 50 años que llegó ahí porque desafortunadamente el negocio que manejaba había empezado a caer, así que empezó a tener grandes deudas de dinero, hasta que llegó el punto en que ya no podía seguir. Por un tiempo se ocultó de las personas que diariamente le iban a cobrar. Solo salía para hacer cosas importantes como comidas y salir en la madrugada para fumar. En una de esas ocasiones, en la madrugada, una de las personas a la que le debía dinero lo vio desde lejos y se fue acercando hasta que ya estaba muy cerca del señor. Sin notar nada raro, él seguía fumando. Todo estaba planeado. La persona que le debía dinero salió de repente del lugar donde estaba escondido y se echó a correr para por fin poderle cobrar el dinero a este señor. El señor aventó el cigarro y echó a correr a su departamento sin darse tiempo de cerrar las puertas. De pronto ella se encontraba acorralado y sin saber qué hacer se rindió. La otra persona, al ver el departamento en donde estaba, se dio cuenta que jamás iba a saldar su deuda y lleno de frustración decidió terminar con la vida de él. Al terminar de contar esta historia, nosotros nos quedamos sin poder creer lo que había sucedido y sabíamos perfectamente bien quién nos había asustado esa noche. Desde ese día cerramos cuando el último cliente del día se va y nos preparamos desde antes para no perder más tiempo dentro de ella. Tenemos ya está muy bien ensayada nuestra rutina y afortunadamente no nos ha vuelto a suceder algo extraño. ¿Qué tal te pareció la historia de nuestra seguidora? Pues sí, la verdad sí me daría miedo que de repente estando tranquila, tranquilo, eh, sentir una ráfaga de viento, porque eso es muy raro, porque, o sea, no puede pasar porque estás adentro De de un la tienda. establecimiento, ¿no? Ajá, y además ya habían cerrado. Exacto. Y sentir que poco a poco va caminando eso, esa presencia o Ese ser. ese ser que habita ahí. Imagínate que te toque el hombro, que escalofrío te ha El de miedo, sentir. ¿no? El miedo que has de sentir. Además, pues como ella nos comenta, era por lo que les contaron, pues era como un alma en pena que quedó ahí atrapada en ese edificio por su muerte que fue trágica, ¿no? Ajá, y admiro mucho la valentía Sí, de ya, no, esas ya al personas otro día porque, ya no iba yo a trabajar. ajá, es más, decidieron sa- investigar más al respecto de cuál era la Sí, historia, por qué pasó y además, pues, a la vez también se sintieron un poco más tranquilas porque ya sabían qué es lo que había sucedido y no fueron tomados como locos nada más. exacto. Y fueron 4 personas.
Ajá. las que vivieron esta pequeña experiencia. Bueno, y les voy a contar otra historia. Ojalá que la disfruten mucho. Y esto sucedió en un lugar llamado Zacualtipán. Está en el estado de Hidalgo. Y la historia comienza así. Hola a todos, mi nombre es Regina, soy originaria de Zacualtipán. Es una pequeña ciudad llena de muchas fábricas y también un lugar en donde mucha gente empieza su negocio para sostener los gastos que se tiene día a día. En lo particular es un lugar en donde me siento muy cómoda, no hace muchos ruidos y por su clima húmedo a veces se presta para ver alguna película de terror, que la verdad soy muy fan de este género, aunque no era muy creyente de cosas paranormales hasta que me sucedió lo que estoy por contar. Todo tiene lugar en una tienda que está ubicada en un lugar céntrico. Desde muy joven empecé este negocio con la ayuda de mis papás y poco a poco ha ido creciendo con demasiado esfuerzo. Llevo más de una década en esto y es algo que realmente me apasiona. El lugar es más o menos grande, lo suficiente para tener algunos productos en exhibición y una pequeña bodega en donde además de eso también usamos este lugar para trabajar porque no me gusta llevarme el trabajo a casa. Se acercaban las épocas decembrinas y resulta que es la época más pesada porque la gente compra de todo, además de que algunas personas buscan regalos para sus intercambios o para la gente más cercana a ellos. Ese día empezó como una mañana muy concurrida y no paró hasta las 8 de la noche. Sin embargo, no me había dado tiempo de desempacar todos los productos que tenía para exhibir. Sabía que esa noche tenía que quedarme hasta tarde para adelantar un poco de trabajo. Me, me preparé me preparé con un poco de café y galletas. Eran más o menos las 9 de la noche cuando decidí cerrar las cortinas de mi negocio y empezar a concentrarme en la mercancía que tenía que empacar y acomodarla para su exhibición. Empecé por abrir las cajas e ir colocando los precios a los productos. Además de las cajas, todo estaba empacado en bolsas, así que ya se imaginarán que dejé hecho un laberinto de envolturas. Como a las 10 de la noche llegaron mis padres a ayudarme, lo cual les agradecí mucho porque entonces no me iría tan tarde. Pero entre la plática y el trabajo las horas pasaron muy rápido. Ya iban a dar la 1 de la mañana cuando coincidimos en que ya estábamos muy cansados, pero afortunadamente habíamos avanzado mucho. Nos sentamos a descansar un momento tomando el café que habíamos preparado. Mientras eso pasaba nos dimos cuenta de que a pesar de ser un lugar muy céntrico casi no había ruido afuera. Mientras estábamos platicando, nos dimos cuenta de que habíamos quedado rodeados de cajas, bolsas plásticas y que además no nos habíamos recorrido del lugar en donde empezamos. A lo lejos escuchamos cómo algunas bolsas caían de las cajas que habíamos dejado apiladas, lo cual no pusimos mucha atención, pero a los pocos minutos empezamos a escuchar pasos al frente de la tienda. Pensamos que eran personas caminando afuera, aunque se nos hizo raro porque, como dije, las calles se habían quedado en silencio. A los pocos minutos escuchamos de nuevo los pasos, pero esta vez estaban mucho más cerca y se podían escuchar muy fuerte pisando las bolsas que habíamos dejado en el suelo. Eso nos quitó el sueño que teníamos y nos hizo ponernos muy alerta con elementos de defensa que tenemos escondidos por si algún ladrón entra al lugar. Aunque sabíamos perfectamente que no se trataba de uno porque el lugar estaba perfectamente cerrado. Los pasos dejaban de escucharse por unos segundos y de nuevo aparecían como dirigiéndose hacia nosotros. Hubo un momento en el que lamenté haber dejado las cajas apiladas porque ahora nos bloqueaban la vista y no podríamos prevenirnos de algo. Los pasos se acercaban más y más hasta que sentimos que en cualquier momento iban a llegar a nosotros porque pudimos escuchar un suspiro que definitivamente no éramos nosotros. Fue un suspiro largo y muy claro. Estábamos todos muy asustados y de repente vimos la sombra de una persona que parecía tener los hombros caídos y las manos colgando como si estuviera muy cansada. Todos nos giramos a vernos entre nosotros muy asustados y sorprendidos por lo que acababa de pasar. De nuevo dirigimos nuestras miradas al lugar donde habíamos visto la sombra y esta ya había desaparecido.
Nos quedamos sin decir nada por un instante y mirándonos entre nosotros. Fue muy clara la sombra que habíamos visto y no cuestionamos nada. Después de eso nos tranquilizamos un poco. En lugar de donde estábamos, empezamos a mover las cajas que estaban alrededor y nos dimos cuenta que algunas bolsas sí parecían haber sido pisadas, siguiendo el patrón que hace una persona al caminar. Es decir, las bolsas del lado derecho estaban aplastadas, después las del lado izquierdo y así sucesivamente como cuando vamos pisando el suelo. Sí nos dio demasiado miedo, pero decidimos empezar a guardar todo sin tomar mucha importancia a lo que agarrábamos ni prestar demasiada atención a lo que había cerca para ya no encontrar cosas que delataran que algo extraño sucedió allí. Esa idea nos ayudó mucho a tranquilizarnos y podernos ir más relajados a dormir a nuestra casa. No sabemos mucho de la historia del lugar, pero sí la experiencia fue una total realidad porque la escuchamos tres personas dentro del lugar. Wow, una historia un poquito escalofriante, ¿no? Muy buena historia, aunque no creo que haya sido muy bueno vivirla y encontrar todas esas piezas que van coincidiendo con lo que escuchaste. Me parece que tomaron una buena decisión al no prestar demasiada atención a lo que pudiera haber encontrado mientras acomodaban todo el lugar, porque como hemos escuchado, el que busca encuentra algo que sin duda es lo que estaba pasando. Entre más estaban moviendo las cosas, las cajas, las bolsas, iban encontrando más pistas que pudieran delatar que se trataba de un ser que habitaba ahí. Sí, ¿no? Yo creo que nuestra seguidora dejó de trabajar hasta tantas altas horas de la noche, ¿no? En ese lugar. Ajá, y como dice, no tenía la intención de quedarse hasta tarde. Bueno, porque llegó compañía. Ajá, si no, pues no sabemos, a lo mejor si hubiera ido más temprano y no hubiera vivido esta historia, pero igual está bien que la vivió para que nos la compartiera. Sí. Y siempre pasa que cuando estamos rentando o el lugar en donde trabajamos, se escucha la historia de personas que han fallecido ahí o que simplemente el lugar ya tiene mucho tiempo que está encantado. También se dice que en algunos lugares estaban construidas otras cosas, como por ejemplo una iglesia, un panteón, que es lo clásico Ándale, que ya que tenía como construyen escuelas en los panteones. que tenía el terrenos malditos, ¿no? Así que había pasado cosas trágicas, como si esto un panteón o algo así similar. Entonces, pues queda encantado todo el lugar y podrían haber almas en pena. Lo que sucede también es de que cuando una ciudad apenas está creciendo, eh, empiezan a construir pues más casas o más fábricas en el lugar y entonces no se sabe qué es lo que había anteriormente en ese terreno. Puede que haya igual algo muy típico, es que realicen como ceremonias de diferentes pues religiones o algo Ándale. así o estas Que lo ocupen esas casas algunas personas que se dediquen a lo mejor a la a brujería la brujería y que después las deshabiten y que queden esos espíritus, esa, rondando por ahí. ándale, o esa mala vibra, ¿no? Esa mala energía y que lo absorba todo el lugar y después cuando lleguen personas, pues y si son muy sensibles, los lleguen a percibir. Puede que sí. Sí. Bueno, pues ahora déjame contarte una historia que nos mandaron al correo, por si no lo recuerdan, se los menciono para que nos manden sus historias, que es alimentadordemiedos@gmail.com y la historia dice así. Hola alimentadores de miedo. Mi nombre es Patricia. Soy de un pueblo muy pequeño a las orillas de Omitlán. Me enteré de ustedes en Facebook. Quería entretenerme con algo de terror y estaba sola en casa. Empecé a buscar videos en Facebook sobre el tema y di con su página. Escuché algunas historias que les han mandado sus suscriptores y después me di cuenta de que también los puedo escuchar en YouTube. La verdad es que me gustó su contenido y decidí mandarles mi historia. La historia comienza así.
Mi mamá se dedica a hacer limpieza en una casa que está como a media hora de la nuestra. Tiene un horario en el que a veces entra a las 8 y sale a las 4, pero en otras ocasiones se queda dormida, a dormir ahí, porque ya no hay transporte de regreso. Cuando eso pasa, siempre nos llamamos por teléfono para darnos las buenas noches y platicar un poco antes de dormir. En una ocasión mi mamá tenía que realizar unos trámites y por lo general le toma todo el día. Así, esto, sabía esto porque no era la primera vez que los realizaba. Ella había pedido permiso para faltar a su trabajo. Por fortuna le dieron justo el permiso, pero precisamente ese día la familia a la que trabajaba tenía una reunión, por lo cual le complicaba un poco sus planes a mi mamá. Mi mamá se sintió con mucha preocupación de que justo el día que tenía que salir, sus jefes la necesitaban más. Así que pasa, así que pasa que no estuviera preocupada por dejar su trabajo. Para que no estuviera preocupada mi mamá por dejar su trabajo, me ofrecí para cubrirle ese día, pues no era la primera vez que lo hacía. Yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer ese día en la casa, porque como les comenté, no era la primera vez. Ella me agradeció mucho por el gesto, por haberle ayudado, e igualmente me sentí bien por haberle quitado esa preocupación. En ese momento, ella hizo una llamada a sus jefes para decirles que yo iba a ir en su lugar. Sus jefes estaban igualmente agradecidos y todo estaba arreglado. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y estuve fuera de la casa de ellos a las 8. La reunión iba a empezar a la 1 de la tarde, por lo tanto tenía tiempo de arreglar la casa. Empecé por limpiar los muebles y hacer todo lo que se tenía que hacer. Preparé los platillos. No fue algo tan difícil, así que terminé rápido. Para la 1 de la tarde ya tenía todo preparado y empezaron a llegar las visitas. Empecé a servir la comida, como a las 3 de la tarde. Andaba de aquí para allá cuidando que todo saliera bien, porque debo de admitir que con las visitas que había, no podía evitarme sentirme un poco nerviosa. No conocía a ninguna de esas personas, así que tenía miedo de que pudieran hacer algo que les molestara. Como a eso de las 5, ya había terminado de comer, pero tenía que esperar porque tenía que recoger la mesa antes de irme. Sabía que ya no iba a poder tomar el transporte, de modo que pregunté si podía quedarme esa noche y me dijeron que sí. Empecé a recoger todo. La tarde fue un poco más cansada, sin embargo terminé como a las 8. Aún me daba tiempo de tomar un baño e irme a dormir. Los invitados y los dueños de la casa se habían ido. Me dijeron que regresarían casi a la medianoche. Aproveché para darme el baño y revisé mi celular. Eran las 9 de la noche cuando estaba acostada en la cama revisando mi celular. El sueño empezaba a vencerme y quedé dormida. Estaba sola en el cuarto, la puerta estaba abierta y junto a la puerta hay un perchero pegado a la pared, donde había la toalla que había colgado y una chamarra. De repente algo me despertó de una forma muy violenta. Sentí como si una persona hubiera soltado una patada muy fuerte al colchón de la cama, lo cual hizo que me despertarme al instante. Empecé a mirar muy alterada para todos lados. Me di cuenta de que la toalla junto a la chamarra estaba meciendo, como si eso que movió el colchón al darse cuenta que desperté se hubiera dado a la fuga rápidamente. No escuché ningún ruido en la casa. Después de eso, no se escuchó ninguna puerta ni ventana que fuera cerrada por la cual alguna persona pudiera salir. Después de eso, revisé la casa, tomando algo con lo cual defenderme por si alguien se hubiera metido a ella, pero no parecía que las puertas hubieran sido forzadas.
ni los dueños habían llegado. Me quedé despierta en el cuarto hasta que llegaron mis jefes. Después de ese momento pude dormir ya tranquilamente. No les quise decir nada. A la mañana siguiente decidí no decirle nada a mi madre, pues me daba miedo que se quedara asustada. La mañana todo transcurrió normal, sin ningún otro evento. Por la noche, cuando ya estábamos solas y juntas en la casa, le pregunté a mi mamá si había sucedido algo extraño en alguna otra ocasión que se había quedado, y me dijo que no, que nunca le había pasado nada. Decidí dejar las cosas así, para no alterar a mi madre. Hasta la fecha, yo no me he vuelto a quedar en la casa, y mi madre no volvió a tener ninguna experiencia de este tipo. Esa es mi historia. ¿Qué tal te pareció la historia de nuestra seguidora? Es muy aterradora, la verdad, y agradecemos a Patricia por no haberla mandado. ¿Tú qué piensas? Yo creo que si hay lugares que a lo mejor a su mamá no le afectaba porque no creían esas cosas, ¿no? Y como nos dijo, ella era seguidora de buscar este tipo y a veces te vuelves como que te sugestionas. Y posiblemente tuvo una parálisis de sueño. Pues puede ser, a lo mejor tuvo un tipo de sueño en el que sentimos que estamos cayendo y de repente ya cuando nos vamos a estrellar contra el piso, despertamos de un susto. Uh-huh. Y entonces eso creo lo que le pudo haber pasado. Y lo de la toalla y la chamarra que se estaban moviendo cuando volteó, a lo mejor puede que estaba muy cerca de este perchero y con el susto que se dio del sueño que tenía, se levantó rápidamente y sin querer tocó estas dos cosas, que es la toalla y la chamarra, y entonces por eso vio que se estaban meciendo. Puede que sea más o menos una explicación de lo que le pasó. Ajá, no descartamos que haya sido algo paranormal lo que le pasó, pero esta opción podría ser una manera de explicarlo y que a lo mejor ella se sienta un poquito más tranquila en el lugar. Ajá, también habría que preguntarle si, como te digo, si es verdad que estas cosas estaban cerca de su cama y si pudo haberlas pateado sin darse cuenta. Y si es así, pues yo creo que es más o menos lo que pudo haber pasado. Okay. Pero sin duda, pues como decíamos anteriormente, también puede haber algunos seres que habitan en esos lugares porque no sabemos la historia que hay detrás de esa casa. ¿No? Ajá, y yo creo que también es muy típico de ese tipo de trabajo que nos cuenten historias que hayan pasado en casas ajenas, ¿no crees? Sí, yo creo que si le tiene la confianza, a lo mejor en alguna ocasión le pueda preguntar a sus jefes si hay algo ahí que pasó, algún suceso, y que le pueda tener un poquito también de explicación a lo que ella vivió esa noche. Ajá. Te digo, a lo mejor nuestra amiga, nuestra suscriptora, sea un poco sensible y no todos tengamos la habilidad de percibirlo, y ella, pues por estar más sensible y más poquito sugestionada, pueda percibirlos más que las demás porque personas. Aparte también, o sea, más allá de cosas que se mueven y así, también tiene que ver el ambiente. Uh-huh. Porque puedes sentirse de repente mucho frío, o que te invada un sentimiento de tristeza, de miedo, de enojo. Ajá. Entonces también tiene que ver mucho eso. Y es algo que no nos contó, pero igualmente agradeceríamos que nos lo mandara cuando escuche esta historia para complementar un poco más estos sucesos. Exacto. Y ahora déjame contarte una historia de una chica que resulta que iba a la universidad y tras ese lapso de tiempo vivió algo que hasta la fecha no le ha podido dar una explicación. Okay. Te escucho. Hace unos años, cuando estudiaba en la universidad, empecé a buscar
a buscar trabajo porque quería tener mi propio coche cuando llegara mi graduación. No me tomó mucho tiempo encontrar un trabajo porque con la ayuda de mi amiga pude empezar a trabajar en una tienda de ropa. Era un buen trabajo porque iba a estar con mi amiga y además entraba a las 4 de la tarde cuando salía de mis clases. El lugar era grande y a la fecha lo es aún más. Tiene grandes exhibidores y al fondo del lugar hay una pequeña cocina en donde a las 5 de la tarde cerrábamos la tienda para reunirnos ahí, comer y platicar un rato sobre los clientes que habíamos recibido. A las 8 de la noche empezamos a prepararnos para cerrar. Colgaba toda la ropa que había mostrado, doblaba todo lo que los clientes habían dejado sobre las mesas y a las 9 por fin me iba a mi casa. Llevaba unas 5 semanas trabajando en el lugar, haciendo la misma rutina, cuando una vez, mientras estaba platicando en la cocina con mis amigos, pude escuchar que alguien estaba chiflando. No le tomé mucha importancia, pensé que podía haber sido alguien pasar por la calle, pero a los siguientes días pude notar lo mismo. Era el mismo chiflido como si fuera una canción y me puso a pensar un poco sobre ese suceso y sería raro que estuvieran chiflando la misma canción y en el mismo lugar. Una vez mientras estaba desocupada le conté a mi amiga lo que había estado escuchando. Le dije que me parecía raro siempre esos chiflidos, siempre a la misma hora. Me dijo que era una persona de los demás locales que se sentaba allí afuera a comer, que de hecho lo tenía grabado en las cámaras, por eso sabía que era un trabajador. La verdad es que creí lo que me había dicho porque tenía sentido, aunque me seguía pareciendo raro que esa persona hubiera tenido la misma rutina esos días. Ese chiflido no lo podía escuchar durante unos días, otros días ya no, y de nuevo empezaba a suceder lo mismo. A veces hasta se me pasaba a escucharlos porque los ignoraba. Trabajé ahí por 2 años. Durante todo ese tiempo pude notar que esos chiflidos nunca cesaron y que además era la misma melodía. Una vez quedé de reunirme con mi amiga, que además también había sido mi compañera de trabajo, y de la nada me empezó a contar que los chiflidos que escuchaba no eran de una persona que estaba afuera de la tienda, sino que más bien eran dentro de la tienda, pero que no eran de una persona. En ese momento se me puso la piel chinita porque sabía que lo que me fuera a contar después de eso no sería algo normal. Y es que me dijo que ellos también podían escuchar ese ruido que se repetía cada cierto tiempo, solo que no hablaban al respecto porque no querían que me asustara. Es más, entre los trabajadores pactaron que les dirían la misma historia a los nuevos empleados. La verdad es que desde que me llamaste, estuve preguntando a las personas que viven y trabajan cerca del lugar sobre cuál es el pasado de esos ruidos. Nadie me supo decir qué pasó, pero sin duda varias personas cuentan la misma historia y no pueden explicar qué es lo que sucede. Y esto es lo que nos mandó nuestra amiga que estaba estudiando en la universidad, y esta es su vivencia. Fíjate que lo que se me ocurrió ya casi llegando al final de la historia Ujú. es que se podría hacer un tipo psicofonía en el lugar porque ya se ha comprobado que ninguna persona es la responsable de hacer ese ruido y de que tampoco ningún otro factor puede que esté involucrado en el caso. Puede que este tipo de prácticas funcione. Sería muy interesante si alguna vez visitar el lugar y hacer este tipo de experimentos para saber qué es lo que realmente pasa en el lugar. ¿Tú qué piensas que sea una buena opción o Pues sí, algo así, se me pareció algo interesante lo que mencionaste ahorita de lo de las, ¿qué dijiste? psicofonías? Psicofonías, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Pues básicamente grabas el ruido ambiente que hay en el lugar, pero tratando de que no haya ninguna interferencia que pueda afectar el audio como los celulares, los radios, todo eso, sino tener un ambiente limpio de todas esas frecuencias y dejar pues el audio lo más puro posible para que si en algún momento llega a escucharse algo con una
frecuencia muy baja, pues estos aparatos lo puedan capturar y pues tal vez llegar a una conclusión de qué es lo que puede estar pasando ahí. Creo que sí, una vez escuché de un caso muy famoso de un asesino, algo así, que tenían una grabación de ese tipo, ¿no? Que ya aislaban y sí se lograba escuchar La psicofonía. ajá, la psicofonía, la voz de alguien. No son muy entendibles, pero sí llega a pasar, ¿no? En algunos casos. Ajá, como te digo, sí hay que estar muy atentos a lo que esté pasando a nuestro alrededor porque de repente pues no le damos la importancia, pero Bueno, sí nos saca un susto ya después cuando nos ponemos a pensar. igual y nuestra amiga no lo hizo porque pues era como que pasaba, era un trabajo transitorio, ¿no? No era como que se iba a quedar a trabajar siempre ahí, entonces como Ajá, que no no le quiso tomaba indagar mucha tanto, importancia. ajá, no quiso indagar tanto, a lo mejor los dueños del lugar o algo así, como que sí podrían, como más interesados porque pues es un lugar más cercano a ellos. Ajá, pues sí, No, o sea, si yo puede que escuchara sea esos su ruidos caso. en mi casa, sí lo contrataría, digo, a ver, o me Para cambio ver qué de es lo que casa. pasa. Pues sí, la verdad es que me gustaron mucho estas historias. Y pues con esta nos despedimos. Esperemos que les haya gustado el capítulo. Puede que mientras escuchaban las historias se hayan acordado de alguna experiencia sobrenatural que hayan tenido, la cual los y las invitamos a que la compartan con nosotros. Ya saben que nos los pueden mandar a alimentadordemiedos@gmail.com. algo que quieras agregar, Lupita. Pues que espero que se hayan divertido, entretenido y pues que, como dijiste, que nos sigan mandando sus historias Y que estén atentos a qué es lo que pasa a a su su alrededor. alrededor. Exacto. Vale, pues gracias por escuchar y hasta pronto. Bye.